noches, buenos días de vuelta con ustedes y en esta oportunidad para dar la cordial bienvenida en nuestros estudios al abogado Luis Almeida Morán, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Él es integrante de la Comisión Permanente del Derecho de los Trabajadores y de la Seguridad Social. Qué gusto que nos acompañe. Igualmente, buenos días y bienvenido. Un gran abrazo para todos los televidentes de RTS y de su informativo La Noticia en la Comunidad. Sí, en todo el país y en el mundo. Decirles que seguimos firmes trabajando por nuestra gente, trabajando por los trabajadores de nuestro Ecuador que están enormemente preocupados por los profesores, los jubilados. Mira usted que a los profesores les deben 756 millones de dólares de asuntos de la jubilación y esto es un problema, pero el país no tiene recursos económicos. ¿Y qué se puede hacer por ellos entonces? Yo creo que el gobierno tendría que arreglar de alguna otra manera esto y solucionar el tema. De alguna forma hay que pagar, solucionar el problema, porque la gente no puede morirse sin haber recibido su emolumento de la jubilación. ¿Qué hay con respecto al tema de la deuda que el Estado ecuatoriano mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? En cifras reales, ¿de cuánto estamos hablando? Usted que ha indagado el tema. 11.500 millones de dólares. Terrible cosa, ¿no? El gobierno creo que ha dicho que va a honrar la deuda, como es lo lógico, pero el problema es cómo lo paga. Si la usaron en dinero, ese dinero en gasto corriente del gobierno nacional. Entonces, pero tiene que solucionarla de alguna manera sin privatizar el seguro social. Y a eso iba mi siguiente pregunta a propósito de este tema. ¿Cómo lograr blindar esos recursos que pertenecen a los trabajadores ecuatorianos a efectos de que no sirva, como se ha dicho siempre, el dinero del seguro social como la caja chica de los gobernantes de turno? El partido planteó, el abogado Nebot y las cámaras y los de sectores productivos, de que se haga una consulta, una reforma de ley para que no meta la mano ningún gobierno en esto. Y yo estoy impulsando aquello para evitar justamente que se meta la mano de los gobiernos de turno en los recursos de los jubilados, de los trabajadores, y eso es injusto. Esa es una de las formas, primero pagando la deuda y segundo no permitiendo que suceda más. En ese contexto, abogado Almeida, entiendo que la comisión a la que usted se pertenece está convocando, haciendo ya una diligencia para llamar a comparecer a personas que hayan tenido que ver con el tema de la ley de apoyo humanitario tan cuestionada. Terrible situación. Son alrededor de 30.000 personas a quienes se les prometió darles el nombramiento en agradecimiento por haber trabajado en la pandemia. Muchos de ellos fallecieron, pero ahora hay tanta trampa. En el hospital de aquí de Guayaquil, por ejemplo, están sacando a los médicos porque si no presentan un certificado ni sé cuánto, se van afuera. Pero ellos estuvieron allí, ellos estuvieron infectados inclusive, y algunos hasta se murieron. Pero hay que solucionar. Por eso estamos pidiendo, yo he pedido que comparezcan a la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Defensa de los Derechos de los Trabajadores para que solucionemos el problema y nos digan cómo, cuándo y en qué momento, porque es una ley que hay que cumplirla. Pero ¿cómo entender esto? Que hay una contradicción, porque el espíritu de la ley decía todo lo contrario, que se iba a garantizar y amparar el derecho de los trabajadores, que se iba a evitar el quiebre de empresas y que con ello se aseguraba aquel anhelo de los trabajadores, que era mantener sus puestos de trabajo. Hasta el nombre era medio desafiante, ley humanitaria, cuando lo que hacía era de una u otra manera pues poner más impuestos y de allí pues no solucionaron nada. Yo creo que tiene que solucionarse. Hicieron un reglamento terrible en la cual, en contrario a la ley, decía que tenía que cumplir una serie de cosas y ese fue el filtro para impedir que los ciudadanos que solucionaron los problemas, nos ayudaron, nos salvaron, no estén en este momento gratificados. Ahora, otros que tampoco se sienten gratificados y están protestando, realizan una serie de manifestaciones y están muy preocupados y con los ojos muy atentos en lo que es la pretendida reforma agraria. ¿Cuál es la postura del Bloque Social Cristiano con respecto a esta ley tan delicada? Yo creo que aquí tenemos que hacer una ley de desarrollo agropecuario y en definitiva hay un proyecto anteriormente, nosotros tenemos otro que lo estamos incluyendo en estos días para justamente desarrollar el campo. Crédito barato que ofrecimos a mil millones de dólares como mínimo al 1% a 30 años, muy bien, sí, pero 1.000 millones es muy poco para el desarrollo total. Lo fundamental es que se haga algo, pero eso también tiene que ver mucho con comercialización, tiene que ver mucho con... ¿Se justifican entonces las paralizaciones de los gremios de los campesinos, sobre todo en el litoral ecuatoriano? Todo sector y el pueblo tiene todo el derecho a reclamar, ¿no? Más aún cuando el hambre no aguanta. Si bien es cierto, como país estamos haciendo muy bien lo de la vacunación, pero el hambre no aguanta 3 días.
El hambre 5 días y ya va desfalleciendo. Y en ese contexto y pensando precisamente en el hombre del agro, ¿cómo mira usted la intención que tienen las prefecturas, los gobiernos provinciales, de poder ser ellos quienes manejen la empresa de almacenamiento de las semillas, que de una u otra manera para muchos podría ser no favorable? Adecuado por el momento, ¿No? ¿Por qué? Cuanto es el Estado quien tiene que garantizar el precio de sustentación. Pues, ¿quién da la plata? ¿Quién da los recursos económicos? A excepción que el Estado le entregue todo el recurso a la prefectura y la prefectura garantice comprarle al productor cada saca en $35. Pero si le vamos a dar solamente para que lo manejen, me parecería que se convierte en un elefante blanco de ahí para adelante, ¿no? Y ya que estamos hablando de esta ley, ¿qué hay en ella, cree usted, para poder garantizar que los cultivos de banano en el país, una de las principales rubros de exportación del Ecuador y de cultivos, no sufra frente a la amenaza del Fusarium raza 4? Bueno, ahí hay que actuar rápidamente. Ahí sí todos tenemos que juntarnos, agricultores, consejos provinciales, el gobierno. De hecho, el gobierno está metido rápido. Hay que fumigar rápido y hay que evitar que llegue aquí a nuestro país. Pero también nuestro país necesita reactivarse. Si no hay reactivación económica, estamos mal. Si no tenemos una justicia correcta, tampoco estamos bien. Vea usted, ¿cuál es el problema de las cárceles del país? Es un apriete que le hacen a los presos. ¿Cuál es la salida, cree usted, en ese problema tan serio y tan delicado? Mejorar el tema de juzgados, mejorar a los miembros del Consejo de la Judicatura, porque eso no puede ser que eso se lo actúe como que si fuera hacienda propia y trabaje que este sector es para mí, este sector es para ti. Cambio al director nacional, hoy día lo van a cambiar, justamente lo van a cambiar porque necesitan darle a una mayoría que han hecho ahora allí, que es mandada por el señor Murillo, y eso está muy mal. Cambian porque simple y llanamente el director de la Judicatura, según me han dicho los trabajadores, y tengo aquí el documento en la cual los trabajadores de la función judicial dicen que iban a convocarse ellos a un concurso para que ya los establezcan, para que ya les den los nombramientos y también para que tengan opciones otros ciudadanos. ¿No prevalece el concurso de méritos? Debería prevalecer, entonces por esto hoy día van a cambiarlo eso, pero no les interesa eso, le interesa el contrato. Vea usted, aquí yo tengo un documento terrible del señor Fausto Murillo en 15 minutos, miembro del Consejo de la Judicatura, se dio un recurso. Y esto auspiciado por el señor Ulloa del Consejo de Participación Ciudadana y otros ciudadanos que están inmiscuidos en esto para manejar como hacienda feudal. Han cambiado a todos los jueces de San Borondón en este momento. ¿Para qué? ¿Será algunos casos importantes que hay allí? Pero ¿no ese es el rol o el papel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o lo están desnaturalizando? El rol es administrar, pero no desnaturalizado. Si van a desnaturalizar y el uno, por ejemplo, el señor Morillo defiende al señor exalcalde de Quito y el otro tiene un caso allí importantísimo que resolver el otro día, en estos días, entonces eso se convierte... ¿Cómo transparentamos entonces y qué riesgos ocurrirían si se dan estos cambios? En los vicios políticos. Ellos cometen concusión en algunos momentos. Esa concusión es terrible y entonces se convierten en sicarios judiciales como eje del mal y se convierten en apretadores y chantajistas allí para que los jueces saquen plata a los presos que están en las cárceles. Terrible situación. No todo es negativo y algo de su gestión que yo creo que vale la pena rescatar y que la opinión pública lo conozca en toda su magnitud es el hecho de que el Instituto Nacional de Higiene vuelva a operar en toda su capacidad. Lógico, totalmente. Usted y yo que sufrimos esta pandemia y que somos sobrevivientes, gracias a Dios, de este COVID, hubiéramos tenido una vacuna casi inmediatamente porque nuestro Instituto de Higiene era buenísimo. Entonces yo comparecí por la reclamación de Guayaquil, por la reclamación del Ecuador a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional nos admitió a trámite, ahora va a haber una audiencia en la cual algunos ciudadanos de Guayaquil y instituciones están participando con amicus curiae para defender ese instituto. Vea, si nosotros tuviéramos en este momento ese instituto, otro hubiera sido la suerte, tuviéramos hasta exportando vacunas, porque los nuestros son buenos aquí en Guayaquil. Ahí están los mismos científicos en este momento actuando y defendiendo a este instituto. Y hay que defenderlo por bien de todos, no por los negocios que hacían para comprar medicinas de afuera y ganarle más plata al IES, ganarle más plata al Ministerio de Salud. Gracias por haber estado con nosotros y por haber aclarado ciertos temas de coyuntura. Que tenga un buen día. Buen día, un gran abrazo para todos los televidentes. Amigos televidentes, ha sido la intervención del asambleísta por el Partido Social Cristiano, abogado Luis Almeida Morales. Momento de ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más de la noticia en la comunidad.